muchas personas, This meeting is muchas being personas, recorded. o por no decir la mayoría de personas, cuando empiezan a crecer o empiezan a hacer cualquier cosa, no se dan cuenta que si no están bien emocionalmente o si no están bien mentalmente, es lo mismo que cuando te da fiebre y no vas al doctor. Te da fiebre, no te puedes levantar en la mañana, no quieres ir al doctor, pero vas a trabajar, trabajas sin ánimo, trabajas sin ganas y verdaderamente todo lo que quieres hacer no se te da. Así que de la misma manera, con la misma importancia que tiene el curar una fiebre a tiempo o ir al doctor por una fiebre, es lo mismo cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros, esa más o menos es la misma metáfora. Nosotros tenemos que empezar a crecer, ¿sí? Porque todos los resultados que nosotros vamos a tener exteriormente los vamos a obtener por un trabajo interno, partiendo de allí. Y bueno, yo sé que muchos de los que están en la sala todavía no me conocen, así que me voy a presentar. Mi nombre es Ingrid Avellaneda, como lo dijo Mauricio Gómez. Tengo 27 años, soy venezolana y ya tengo aproximadamente 3 años, un poco más de 3 años viviendo acá en Lima, Perú. Y como lo decía Mauricio, puede llegar a ser muy interesante lo que implica el salir de tu zona de confort para enfrentarte a un mundo totalmente distinto y cómo te cambia la visión de vida, cómo te cambia el planteamiento de objetivos y de metas en ese momento en el que tú decides salir de esa zona de confort y empezar a conocer un mundo totalmente distinto. Yo muy poco cuento mi historia, pero hoy quiero contarlas, quiero contarlas. ¿Por qué razón? Porque eh, muchas personas pueden sentirse identificadas y no solamente eso, sino que es parte también del proceso hablar de eso que te antecede y de eso que te convirtió en la persona que eres actualmente. Esto a mí me costaba muchísimo trabajo hablar, no sé, era como que algo que yo no hablaba muchísimo, pero yo vengo de un pueblito muy pequeño en Venezuela que se llama Pregonero y para poder irme a estudiar tuve que irme a la ciudad. Desde los 17 años me fui a la ciudad. Por favor, si alguien me puede ayudar con los micrófonos por allí, ok. Me fui a estudiar a la ciudad a los 17 años, a vivir con una prima, y ese proceso pues, fue bastante fuerte inicialmente porque ya tuvo a tus 17 años, bueno, no sé cómo será al otro lado del mundo, pero es complicado a los 17 años empezar a tener que valerte prácticamente por ti mismo. Obviamente que tenía una ayuda económica súper buena de parte de mis padres, pero empecé a ver lo que era tener que llegar y hacerte tu propia comida, tener que encargarte tú mismo de tus propias cosas, de la ropa, de absolutamente todas esas cosas. Y ahí yo creo que empezó ese proceso de saber entender, de saber entender qué era la vida, porque yo creo que desde que yo estaba muy chiquita me negaba a aceptar que la vida consistía en trabajar, en graduarse, primero estudiar un tiempo, graduarse, y es trabajar muchísimas horas al día para poder tener vamos a decirlo así, una vejez con una pensión. Y entonces yo veía todo eso, yo decía, pucha, yo creo que yo espero algo más, yo no quiero pasar toda mi vida en esto. Las circunstancias de mi país en ese momento eran muy difíciles, yo desde muy chiquita, desde que tengo 14 años, hago labor social y también he tenido como vamos a decirlo así, una inclinación muy fuerte por el liderazgo. Yo empecé desde que tengo más o menos 15 años a abocarme en lo que es el activismo político y yo era parte de un movimiento, pertenecía a un partido político, lo que me permitió hacer muchísimas cosas, crecer en muchísimos aspectos, hablar en frente de muchísimas multitudes, tomar decisiones muy fuertes que para una niña de 19, 20 años, verdaderamente, ahorita yo lo veo y digo, wow, qué complicado es el tener que vivir esa realidad y poder ver tantas cosas entre protestas, entre decisiones, entre corrupción y entre tantas cosas. Lo cierto es que todo eso fue lo que me obligó a salir de Venezuela un día. Yo estaba en mi casa después de haber pasado un ciclo de protestas súper fuerte y llega quien es mi mejor amiga desde la infancia, a decirme, Ingrid, te están buscando, tienes que irte, ¿para dónde te llevo? Y yo le decía,
wow, Gene, tengo tanto tiempo haciendo esto, desde hace tanto que me han pasado tantas cosas, recibí una paliza muy fuerte por parte de las personas que eran contrarias a lo que yo defendía. Y yo decía, si hasta ahora no me ha pasado nada, no creo que me vaya a pasar algo ahora. Yo me había ido al pueblo donde estaban mis papás, pero resultó que en ese momento sí me tocó, sí era cierto, me estaban buscando y tuve que salir de mi casa, como en la noche me llevaron a casa de mi abuela junto con mi hermano, y como eso fue como a las 7, 8 de la noche, como a las 2 de la mañana, mi papá, que en ese momento él trabajaba para una de las instituciones del gobierno, a pesar de que, bueno, yo le causaba muchísimos problemas porque yo estaba luchando totalmente en contra de ese sistema. Él llama a casa a mis abuelos y dice que estemos listos porque nos tiene que sacar, y en un carro de la misma institución a la que él pertenecía, pues él tomó el carro porque sabía que ese carro no lo iban a revisar. Así que nada, nos montó a mi hermano y a mí y salimos como a las 2 de la mañana, salimos de allí. Lo cierto es que horas después militarizaron absolutamente todo. Afortunadamente mi papá pudo sacarnos, pero allí empezó una travesía que yo creo que fue el inicio del proceso que me llevó a poder ser la persona que soy ahora, porque fueron días horribles. Primero estuvimos como 2 días aproximadamente, como que en un pueblito cercano a la frontera, y ya cuando toman la decisión de que tenemos que salir del país, mi papá buscó efectivo como pudo, porque en ese momento no había, bueno, todavía no había nada de efectivo en Venezuela, y mi papá nos consiguió 2 bolsos llenos de puro dinero, que parecía muchísimo, pero cuando pasamos la frontera, nos dimos cuenta que realmente no nos iba a servir de mucho. Nos fuimos sin maleta, mi hermano y yo, sin habernos despedido de absolutamente nadie, huyendo, y ahí yo recuerdo muchísimo el momento en el que porque teníamos que pasar por canoa, por un lugar nada agradable, y yo recuerdo el momento en el que mi papá estaba desesperado buscando una canoa que tuviese salvavidas, porque a él le daba miedo que nosotros nos montáramos y no tuviésemos salvavidas. Era un río con bastante torrente de agua, y bueno, pasamos la frontera, y yo recuerdo muchísimo la cara de mi papá, y yo en ese momento dije, Ingrid, tienes que ser fuerte, o sea, de aquí, o sea, fue como que un cambio de chip inmediato, y ahí inició un proceso muy fuerte, después de no haber trabajado, o sea, yo trabajaba en Venezuela los fines de semana organizando eventos y animando fiestas, pero es totalmente distinto a trabajar porque necesitas trabajar para poder mantenerte. Y bueno, llego a Colombia, mi papá nos dijo, llegan a la frontera y agarran un autobús para el primer lugar que encuentren, y eso fue lo que hicimos. Unas personas que en este preciso momento yo siento que son unos ángeles, porque no lo puedo ver, nos recibieron, nos ayudaron. Yo empecé a trabajar de niñera, pasé un año entero allá en Colombia. Para mi hermano fue un poco más difícil. Recuerdo que los primeros días vendimos marquesas, vendimos postres, hicimos todo lo que pudimos para poder generar algo de dinero y mantenernos, porque lo que habíamos cambiado no era más de 1.100.000 y algo de pesos, y eso es como un poquitico más de un sueldo mínimo en Colombia, y eso no nos iba a servir por mucho tiempo. Lo cierto es que yo paso un año en Colombia, llego a Lima, mi hermano se vino primero, llego a Lima, y muchísimas cosas cambiaron porque somos muy diferentes. Y es allí donde, sí, cuando me fui de Venezuela, me replanteé objetivos, me replanteé metas. Cuando llegué a Perú, fue un golpe más fuerte. Yo creo que fue la cachetada más grande a mi ego y a todo lo que yo conocía, porque en Venezuela yo no era una niña millonaria ni nada por el estilo, pero nunca me faltó nada. Y mi papá era bueno, es todavía una persona conocida, es una persona muy respetada, y yo literalmente hacía lo que se me daba la gana, porque me agarraba de ese respeto y de ese reconocimiento que tenía mi papá, más eso, el propio camino que yo me había construido. Eh, ¿Pueden ayudarme con los micrófonos, por favor? El propio camino que yo me había construido en base
Ingrid, estás muteada. Ingrid, tienes que activar tu audio. Ok, como les decía, que de cierta manera yo me había construido como que un camino por el activismo político que yo llevaba y por la labor social que realizaba, que ese era mi objetivo principal. Y de la nada me lo quitaron, de la nada me robaron esa seguridad que yo de repente tenía, pero era un proceso necesario para yo poder replantearme el objetivo de mi vida, para yo poder replantearme ese propósito que yo todavía no había encontrado. Esa conciencia de saber entender, porque al principio yo decía, wow, ¿por qué me pasó todo esto? ¿Por qué razón me robaron el futuro que yo tenía en mi país? ¿Por qué razón tuve que pasar por todos estos procesos tan complicados para mis papás? Eso fue algo horrible. Y yo digo, ahora que ya después de un tiempo, pues uno agarra conciencia y el entender que simplemente era el camino que yo necesitaba para aprender lo necesario, para saber aprovechar las oportunidades que la vida tenía para mí. Y eso es muy importante al momento de plantearse las metas y los sueños. Entender que nosotros tenemos que tener una preparación a nivel de ser humano, a nivel de persona, para poder saber apreciar las oportunidades que la vida y que el camino nos pone enfrente. Porque muchas veces no tenemos idea ni tan siquiera a dónde vamos a ir. Lo decía Nani y Mauricio Nelson pasado. No te puedes montar en un taxi y cuando el taxi te pregunte, mira, ¿a dónde vas? No sé, llévame a cualquier parte. No, tú tienes que tener el objetivo claro, tienes que tener la meta bien trazada para poder saber hacia dónde caminar. Y bueno, para no hacer la historia más larga, yo voy a empezar a compartir la diapositiva, lo que tengo preparado para ustedes, para que quiero que hagan un momentico de conciencia, chicos, para que se hagan 4 preguntas muy importantes que ya les voy a hacer, pero yo quiero que tomen este Zoom como, vamos a decirlo así, un autoexamen, porque desde que nosotros vamos, mientras que les voy hablando, voy a ir compartiendo la pantalla, ¿vale? Desde que nosotros crecemos, ¿ok? Ahorita me confirman si se ve. Desde que nosotros crecemos, vamos a ver, objetivos. Vamos olvidando, a ver, ya va, vamos olvidando lo que nosotros somos en esencia. Cuando fuimos creados, cuando Dios nos puso acá en esta tierra, puso en nosotros una divinidad y algo hermosísimo, ¿ok? Algo hermosísimo que nos hace capaz de poder, a ver, uy, ya va, porque no encuentro el PDF. Ya, denme un momentito, por favor. ¿Dónde está el Zoom? ¿Me salí del Zoom? No, estás dentro, estás dentro. Estás dentro. ¿Se ve mi pantalla? Se ve tu foto, sí. Ah, mi foto, ya va. Lo que pasa es que estoy buscando el documento que no lo encuentro. Bueno, mientras tanto voy a seguir hablando. Como les decía, a medida de que vamos creciendo, nosotros vamos olvidando de esa divinidad y esa perfección, no es una perfección basada en lo cuadrado, ¿no? Sino esa perfección que Dios pone en nosotros al momento de ponernos en este mundo, para que nosotros seamos capaces, para que tengamos absolutamente todo para cumplir lo que deseemos, lo que nosotros queramos cumplir, nosotros podemos hacerlo. Simplemente tenemos que recordar aquello que está en nuestra esencia, aquello que nosotros, a ver, aquí está. ¿Se ve mi pantalla? No, aún no. Ya va. Y no sé qué pasa. Ya un momentito. No sé qué pasa, tampoco encuentro el Zoom. Ya va, chicos. Ok. Creo que ya volví al Zoom, ¿cierto? Sí, Ya, sí, ya te vemos. Ok, perdón, chicos. Estamos en vivo y todo puede pasar. Ya estás compartiendo y vemos tu pantalla. Listo. Bueno, como les decía, nosotros cuando venimos al mundo, tenemos todo para cumplir lo que nosotros deseemos. Todo lo que nosotros queramos está allí.
Simplemente que a medida de que nosotros vamos creciendo, vamos optando por asumir cosas que no son nuestras, vamos optando por agarrar un pedacito de mamá porque mamá me dijo que tenía que ser así para poder ser exitoso, un pedacito de papá porque papá quería para mí que yo fuese médico, un pedacito de mis amiguitos que decían que para poder que yo fuese aceptado, para poder que yo tuviese éxito, tenía que ser de cierta manera, tenía que saber jugar estos juegos, y a medida de que vamos creciendo, vamos olvidando poquito a poquito esa esencia y eso que somos nosotros como seres humanos. Y yo siempre lo comparo con una casita, vamos construyendo alrededor de nosotros una casita con partes de todo el mundo, nuestro entorno, y cada vez nos hacemos más chiquiticos, más chiquiticos. Y eso que nosotros esperábamos, eso que nosotros soñábamos de niños, eso que nos vibraba desde el corazón, lo dejamos olvidado, metido entre cuatro paredes, en unas paredes que ni siquiera nos pertenecen. Y el replantearse objetivos y metas implica el saber romper esas paredes, ¿ok? Que hemos construido a medida de que vamos creciendo para poder empezar a trabajar en base a construir una casita que sea de nosotros, que sea con lo que nosotros queremos, que sea con eso que nos sale del alma, que yo soy de las personas que creen que cuando nosotros hacemos lo que queremos desde el corazón, verdaderamente los resultados que obtenemos son maravillosos, porque jamás vamos a pensar o jamás vamos a sentir que estamos trabajando. Entonces, para empezar, vamos a definir ciertos conceptos básicos, ¿ok? Vamos a empezar por definir qué es un objetivo, ¿sí? Un objetivo básicamente es el planteamiento de un sueño o de algo que nosotros queremos alcanzar, de un propósito a conseguir. Una meta es básicamente los pasos que nosotros nos vamos a plantear para conseguir ese objetivo, ¿ok? Porque muchas veces yo digo, ajá, Ingrid, yo quiero tener, no sé, me quiero comprar una casa. Ajá, pero ¿qué vas a hacer para comprar esa casa? ¿Cómo vas a empezar a hacer las cosas para poder comprar esa casa? Otra cosa que nosotros necesitamos entender es qué es un proceso, ¿sí? Un proceso es la secuencia de acciones que nos llevan a lograr un fin determinado, ¿sí? Entonces, objetivo es el planteamiento de una meta o algo a alcanzar. La meta son los pasos que nos planteamos para poder lograr el objetivo. El proceso es la secuencia de esas acciones o las veces en que repetimos las metas para poder llegar a un fin determinado. La constancia, ¿ok? Es esa fuerza poderosa que tenemos todos internamente, ¿ok? Que muchas veces dejamos de lado y que nos permite que por medio de mantenerse y por medio muchas veces de la repetición nosotros podamos lograr y podamos mantenernos firmes en el proceso. El proceso siempre tiene altibajos, ningún proceso es lineal. Lo chévere de todo esto es que en esos altibajos nosotros vamos preparándonos para poder alcanzar ese objetivo. Y la procrastinación, que es una cosa que yo creo que a todos nos pasa, y es esa necesidad que muchas veces tenemos o esa mala costumbre de dejar las cosas para después o para última hora. Es el saber que yo le decía a Marve, que está esta noche aquí, esta tarde aquí, bueno, esta mañana, perdón, aquí en la sala, yo le decía anoche, tengo que hacer tal cosa y no puedo creer que sea tan tarde y yo esté procrastinando viendo videos en Instagram. Eso nos pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque primero no tenemos el compromiso, que de eso ya le van a hablar en el próximo Zoom, y segundo, porque nuestra mente está condicionada para eso. ¿Por qué? Porque como les decía, no solamente no tenemos metas claras, sino que lo que nosotros estamos haciendo está totalmente alejado de lo que nosotros somos en esencia. Todavía nosotros no hemos descubierto eso que hay dentro de nosotros que vibre con lo que nosotros nos estamos planteando y con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, acá vamos a hacer un ejemplo, quiero que en este preciso momento todos cojan papel y lápiz para que nos respondamos estas 4 preguntas, quiero que se hagan estas 4 preguntas y que se las respondan aquí mientras estamos en el Zoom. Y vamos a plantearnos el objetivo. Yo sé que la mayoría de personas que estamos acá esta mañana en la sala están en iBot y se han planteado
muchos ya lo son, pero bueno, se han planteado el ser director 3, ¿sí? ¿Cuál es ese plan de metas que yo necesito seguir? Antes de yo sentarme a poner ese plan de metas y a elegir esas metas que yo voy a plantearme para poder conseguir ese objetivo, yo necesito hacerme 4 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y sobre todo, la pregunta más importante es, ¿para qué lo voy a hacer? Aquí es donde nosotros nos enfrentamos, ¿ok? Con eso que yo le estoy diciendo de las creencias y los patrones aprendidos. ¿Por qué? Porque si yo me estoy planteando un objetivo y lo voy a hacer para hacer feliz a mi papá, para hacer feliz a mi mamá, para hacer feliz a mi pareja, probablemente el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer nos van a parecer pesadísimos. ¿Ok? Porque mientras que si yo me estoy planteando un objetivo para mí, porque me hace feliz hacerlo, porque siento que es un reto para mí misma como persona, porque siento que es algo que yo deseo o es como que un peldaño más para yo poder conseguir algo más grande más adelante, allí el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer y el cuándo lo voy a hacer van a fluir espectacularmente. Entonces, vamos a plantearnos la meta de ser director 3, ¿sí? Vamos a plantearnos esa meta. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo lo primero que haría, ¿ok? Lo primero que haría sería preguntarme, ¿ok? ¿Qué personas dentro de mi entorno podrían ayudarme en conseguir los puntos necesarios para poder llegar al director 3? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí tenemos, próximamente lo vamos a ver, pero vamos a poder practicar los conceptos básicos de un networker, ¿ok? Todo lo que es prospección, presentar, la lista fría, la lista caliente, todas esas cosas. ¿Cuándo lo voy a hacer? Esto es muy importante, plantearse, ¿ok? Plantearse metas y plantearse un tiempo, porque yo puedo decir, mira, yo voy a ser director 3, ajá, pero ¿cuándo? Si yo no me pongo una fecha, si yo no me pongo un tiempo, pueden pasar 5 años y yo nunca llegué a ser director 3. Tenía el objetivo, pero nunca lo pude lograr. ¿Por qué? Porque no me puse un tiempo. Cuando tú te pones un tiempo es como cuando tenías que entregar un trabajo en el colegio y tú procrastinabas, te daban un mes entero para poder entregar el trabajo y tú procrastinabas todo el mes. Y entonces resulta que el día antes decía, pucha, me toca entregarlo mañana y te ponías súper rápido a hacer el trabajo como podías, de madrugada, amanecías para entregar el trabajo. ¿Por qué? Porque tenías un tiempo y tenías la responsabilidad, no solamente con el colegio, sino contigo mismo de poder entregarlo. Y el para qué lo voy a hacer, que como les dije que es la pregunta más importante, tiene que ser porque a ustedes les nace, porque es algo que ustedes quieren para ustedes mismos, porque los va a llevar a conseguir ese sueño gigantesco que ustedes tienen en ese corazón y que los va a llevar a ser más plenos de lo que ustedes ya son. Entonces, respóndanse estas 4 preguntas, chicos, ¿ok? Y vamos a continuar con la siguiente lámina. Cuando se vayan a plantear las metas, es muy importante que tengan en cuenta estas 5 palabritas, ¿sí? Tienes que ser específico, ¿ok? A la hora de plantearte una meta, la meta tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable. Muchas veces nosotros nos planteamos objetivos y esto es muy importante que ustedes lo tengan en la cabeza, ¿sí? Cuando una cosa es, grábenselo, una cosa es plantearse una meta, plantearse un objetivo, hacerse toda la lista de metas, pero sentirse incapaz de lograr ese objetivo y sentirse incapaz de cumplir esas metas. ¿Sí? Eso lo hace inalcanzable. Si tú, cuando te planteas un objetivo o te planteas una meta, no tienes la conciencia de que tú eres capaz de alcanzarla, nunca lo vas a hacer. Entonces, es muy importante que tú te sinceres contigo mismo con respecto a la credibilidad que tú tienes hacia ti mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo en nuestro entorno puede creer en ti y te puede decir 100,000 veces que tú lo puedes lograr, pero si tú no lo crees, si dentro de ti no está esa confianza, no lo vas a conseguir, porque vas a dudar, porque te vas a llenar de miedo, porque vas a ponerte 57,000 excusas para no llegar allí.
hay algo y es que nuestro inconsciente siempre guarda cosas que escuchamos de nuestra niñez a medida de que nosotros íbamos creciendo, ¿sí? Por ejemplo, muchos de acá yo sé que tienen la meta de ser millonarios, no sé, en el 2023, ¿ok? Yo quiero ser millonario porque vienen trabajando desde hace tiempo en esto. Yo quiero facturar 3 millones de dólares en el 2023. Perfecto. 3 millones de dólares no hacen como que millonario a muchas personas, pero bueno, 3 millones de dólares en el 2023. Perfecto. Pero desde que eran chiquitos escucharon que su papá o su mamá o un tío o la abuela, cualquier figura importante para ellos decía que las personas que tenían dinero eran malas, que las personas que tenían dinero, la mayoría, era porque era un dinero proveniente de cosas malas, ¿ok? Que no era necesario tener tanto, que con poco era suficiente. Y por más de que esa persona se esfuerza en lograr ese patrón, no le permite alcanzar esa meta. ¿Por qué razón? Porque si es millonaria, papá, mamá, tía, abuela, quien sea que haya dicho eso, que creció escuchándolo, lo va a rechazar. Y eso es algo inconsciente que nosotros debemos trabajar, porque esos patrones nos impiden avanzar y nos impiden cumplir las metas. Muchas veces nosotros somos capaces de definir un objetivo, somos capaces de definir nuestras metas, pero luchamos y luchamos y luchamos y resulta que no tenemos el resultado. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando internamente que no te permite llegar allí? ¿Ok? O ¿a quién estás decepcionando? ¿Quién va a rechazarte si llega allí? Si llegas allí. O eso que estás haciendo, como les decía, realmente es lo que tú quieres. Entonces, el que sea alcanzable va a depender de ti, porque si tú te planteas una meta y ves la meta y te ríes de ti mismo porque en el fondo sabes que no lo vas a alcanzar, ¿ok? No estás haciendo absolutamente nada. No tiene sentido que te esfuerces 50 horas colocando la mejor lista de metas, la más bonita, todo. No tiene sentido. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Que la meta sea realista. Tenemos que ser conscientes de que el universo está allí abierto para que nosotros pidamos y para que seamos merecedores de recibir absolutamente todo lo que queremos. Todo lo que queremos está allí. Pero nosotros tenemos que ser realistas de los tiempos, de nuestras capacidades y de lo que nosotros realmente queremos para poder plantearnos el objetivo y para poder plantearnos la meta. Y el tiempo, como les decía, es muy importante que ustedes o que nos tracemos una fecha, que nos pongamos tiempos para poder alcanzar eso que nosotros tanto queremos, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son esos tips que yo recomendaría para hacer esa lista de objetivos, ¿ok? Para hacer que esa lista de objetivos sea eficiente. Después de preguntarnos esas 4 preguntas que les hice inicialmente, después de sincerarnos con nosotros mismos de cómo nos sentimos ante esos objetivos y esas metas que nosotros queremos, podemos sentarnos y podemos escribir la lista, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es escribir 12 objetivos inicialmente. 12 objetivos que tú digas desde que, esto es muy importante, cuando nosotros somos niños, que somos totalmente inocentes, que somos totalmente reales, que somos lo que realmente nosotros somos en esencia, siempre soñamos cosas que para los adultos suelen ser descabelladas, ¿sí? Soñamos con ser futbolistas, con ser modelos, con ser cantantes, con ser bailarines, con ser médicos, con ser veterinarios, con ser artistas, con ser pintores, con ser todas esas cosas que muchas veces para los adultos o son carreras que no sirven o vienes de una familia de abogados y tienes que ser abogado, así que te tienes que olvidar de eso que tanto querías. Entonces, cuando ustedes se vayan a trazar objetivos inicialmente, ¿ok? Inicialmente, acuérdense de esas cosas que ustedes soñaban cuando estaban chiquitos. Porque allí puede estar la respuesta de por qué no están teniendo el objetivo que ustedes desean ahorita de adultos. Tal vez hay una frustración allí porque ustedes realmente querían algo. Entonces, el despertar la conciencia de qué era lo que nosotros soñábamos de niños nos va a hacer entender y nos va a poder saber después de grandes cómo adaptar eso que nosotros queríamos a lo que estamos haciendo actualmente como adultos y nos va a poder ayudar a plantear objetivos que nos van a hacer sentir muy bien y que se nos van a hacer un poco más fáciles, ¿sí? Entonces nos vamos a plantear 12 objetivos.
vamos a identificar la naturaleza de ese objetivo. Esto es muy importante. Si es un objetivo a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos esto, va a venir luego la frustración. Entonces, yo me planteé un objetivo que, por ejemplo, yo quiero facturar, no sé, 12 millones de dólares. Entonces resulta de que yo no supe identificar que era un objetivo a largo, o si es un objetivo a mediano o a corto, dependiendo del momento en el que te encuentres. Entonces resulta que era un objetivo a largo plazo y yo me hice mi lista de metas y empecé a trabajar, pero resulta que pasó un año y yo todavía no tengo esos millones de dólares. Entonces me frustro. ¿Por qué? Porque no había educado a mi mente para que comprendiera que ese era un objetivo a largo plazo. Entonces, esto es muy importante. Selecciona 3 objetivos que para ti son más importantes. De esos 12 objetivos, vamos a hacer un análisis de cuáles son esos 3 objetivos que para ti son más importantes y que te van a llevar a poder conseguir algo. ¿Ok? Al momento de plantearse objetivos, debemos relacionarlo con la emoción que eso nos va a traer. Por ejemplo, el ser director 3 vamos a conectarlo con el poder facturar más dinero mensualmente, ¿ok? Con tener un equipo más sólido que me va a permitir conseguir de repente algo que te quieres comprar, que te va a permitir, por ejemplo, en mi caso, tener a mi familia cerca más rápido, que me va a permitir ciertas cosas que yo deseo, y al conectarlo con la emoción, yo voy a tener una motivación, ¿ok? Voy a tener una motivación para yo levantarme y decir, tengo que cumplir mis objetivos, tengo que cumplirlos, así que me voy a sentar y ¿qué meta tengo que hacer hoy? En base a esos 3 objetivos que yo me he seleccionado dentro de esos 12, ¿ok? Voy a crear una lista de metas por cada objetivo que seleccioné, ¿ok? ¿Cómo son esas metas? Ejemplo, yo tengo como objetivo bajar 20 kilos de peso. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo me pongo como meta que debo correr todas las mañanas 40 minutos. Me pongo como meta que esa sería mi primera meta. La segunda meta sería tomar mínimo 8 vasos de agua al día. Mi tercer meta, comer totalmente saludable. Y mi cuarta meta sería que, por ejemplo, en el plazo de 2 meses, yo ya tuve que haber bajado al menos el 20% de esos 20 kilos. ¿Ok? Entonces yo tengo 4 metas, ¿ok? Y voy a organizar mi agenda diaria, este puntito que está aquí es muy importante, en base a esas metas. ¿Ok? Yo tengo que adaptar mi agenda del día en base a esas metas. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cumpla una meta de esas, mi mente va a decir, wow, soy poderoso, pude cumplirlo y voy a tener no solamente más energía para seguir cumpliendo mis metas, sino para hacer el resto de cosas que tengo durante el día. Porque no sé si ustedes habrán escuchado de una tribu africana que cuando alguien hacía algo mal, este es el poder de hablarnos bonito, el poder de sentirnos bonito, el poder de que nosotros entendamos lo que puede hacer una palabra de motivación en nuestra vida. Y si nosotros no tenemos a nadie en nuestro entorno que nos la dé, darlo a nosotros mismos, eso es muy importante. Hay una tribu en cierta parte de África que en muchas ocasiones cuando necesitan talar un árbol no lo cortan, se reúnen en torno al árbol y empiezan a decirle cosas negativas al árbol y después de determinado tiempo el árbol se seca y se cae solito. Cuando ellos quieren mantener las plantas o mantener todo que crezcan más o que tengan un crecimiento muchísimo más sólido, ellos se reúnen de la misma manera y les hablan de manera amorosa a esas plantas. Son simplemente plantas, ¿ok? Pero son seres vivos también, igual que nosotros. Imagínense lo que las palabras buenas pueden ser en nosotros. Y ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Esto se lo voy a dar más adelante, pero tatúense esto en la cabeza. No todo lo que la mente les dice es cierto. No todo lo que nuestra mente nos dice es cierto. Y muchas veces nuestra mente nos dice cosas horribles, ¿ok? Nos dice cosas que nos desmotivan desde que nosotros abrimos los ojos. Y saber no creer en eso que nos dice la mente es un poder muy poderoso que tenemos todos en nuestras manos y que no sabemos aprovechar y que no nos enseñan cuando estamos chiquitos.
Entonces, saber entrenar nuestra mente en base a que obtenemos una pequeña meta. ¡Wow! Hoy me pude tomar esos 8 vasos de agua en el día. Soy lo máximo, sí puedo. Entonces, la próxima semana ya yo me fijé como meta toda la semana comí sano. ¡Wow! Comí sano toda la semana. Esta próxima semana voy a comer todavía muchísimo mejor. Y así sucesivamente voy a ir automotivándome para que esas metas cada vez se hagan más fácil y lleguen más rápido. Esfuérzate y sé constante para que logres dar un paso diariamente para acercarte a esa meta, lo que te digo. En ese proceso de cumplimiento de metas, los pasos que das, celébratelos. Mantente. Si un día, porque no todos los días vas a, si un día tú empezaste hoy, fuiste bien mañana, pasado mañana, pucha, te pelaste, no pudiste hacer todo, no pasa nada. Eso no te va a hacer menos ni va a hacer que probablemente haga que tu mente te empiece a repetir cosas de que eres insuficiente. No, tú tienes que plantearte y sentarte firme en que no pasa nada. Yo puedo volver a comenzar al día siguiente sin problema alguno. Lo importante es que ya empecé y que me debo mantener. El mantenerse, el ser constante es sumamente importante en el caso de plantearse metas y objetivos, ¿ok? Aquí tengo una frase que me encanta, esto y es: lo más bonito de plantear metas y objetivos es hacer conciencia de la persona en la que debemos convertirnos para alcanzarlas. Muchas veces, eso se lo comentaba inicialmente, nosotros no tenemos conciencia de nuestro crecimiento. Yo creo que si yo les pregunto a ustedes si miran atrás 2 años y hacen una comparación actualmente, ustedes no son ni la sombra de la persona que ustedes eran. Porque absolutamente todos esos objetivos, esos pequeños logros diarios, esas cosas que han logrado, los han convertido en personas totalmente distintas. Y esto es algo muy importante que también tienen que entender. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos, esto me encanta, tenemos un águila, pero también tenemos una serpiente dentro. No quiere decir que, con esto no estoy diciendo que las serpientes sean malas, pero me refiero a lo peligrosa que puede ser, ¿ok? Tenemos un águila y tenemos una serpiente dentro. En nosotros está cuál alimentamos. Y a medida de que nosotros vamos alcanzando objetivos, de que nos está yendo mejor, de que alcanzamos un peldaño más arriba en el éxito, nosotros vemos realmente en qué nos vamos convirtiendo en base a eso que vamos alimentando. Muchas personas dicen, el dinero cambia a las personas, pero no es que las cambien, es que acentúa lo que eran, acentúa lo que ellos estaban alimentando desde que estaban pequeños. Si tú eres una persona buena, si tú eres una persona amorosa, si tú eres una persona que ayuda a los demás, si tú eres una persona que tiene una vibra bonita, que no tiene maldad, si tú eres una persona así, cuando logres el éxito, ese éxito va a potenciar eso que eres. Pero si en cambio tú estuviste todo el tiempo desde que estaba chiquito, alimentando las quejas, alimentando la envidia, alimentando todas esas cosas negativas, cuando tú crezcas vas a ser peor. Cuando tú llegues al éxito vas a ser peor. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener conciencia, ¿ok? Todos los días nuestra mente, todos los días nuestra parte interna está luchando con esos dos lados. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser lo suficientemente conscientes para elegir el lado de esa águila que vuela, que se expande, que es llena de éxito. Ese lado es el que nosotros debemos alimentar diariamente. Y hacer conciencia de eso al momento de plantearse un objetivo, de mirar el proceso, de mirar el camino que nosotros tenemos que recorrer es, wow, va a empezar una persona en este preciso momento que es de esta forma y va a terminar una persona totalmente distinta porque el crecimiento que hubo durante ese camino, esos altibajos lo convirtieron en una persona increíble y en una persona que no solamente creyó en ella, que no solamente se planteó objetivos y metas, sino que es una persona que ahora puede aportarle muchísimo más a la sociedad y muchísimo más al entorno en el que está. A ver, acá, por acá, esto es importantísimo, mira. En este preciso instante, no sé por qué razón se me acaba de olvidar el nombre de la persona que hizo este estudio, pero este estudio me gusta muchísimo para que nosotros entendamos lo que el equilibrio mental
tiene de importante en nuestros procesos, ¿sí? Y esto es un estudio muy viejo que se hizo por allá en los años 1800, casi 1900. Esto es sobre el equilibrio que tiene que haber entre lo que nosotros nos planteamos y entre la tensión o la ansiedad que nos puede causar ese camino o ese proceso. Si ustedes pueden ver, ¿ok? Nuestro rendimiento va aumentando a medida de que nuestra tensión o nuestra, vamos a decirlo así, la presión que nosotros tenemos, porque todos los seres humanos necesitamos un poquito de presión, un poquito de tensión para poder funcionar. Muchas personas me pueden decir, no, pero es que cuando tú no tienes, de cierta manera, no te disciplinas, cuando tú no te disciplinas, no tienes resultados. Entonces, hay un punto en medio, si pueden ver, donde se encuentra, si pueden ver la curva, donde la curva está más alta, ¿ok? En el que en ese equilibrio nuestro rendimiento es totalmente óptimo, pero si nos pasamos de ese confort que nosotros podemos tener a una ansiedad muy fuerte, ya nuestro rendimiento baja totalmente. Y eso pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos levantamos de mal genio y quejándonos y me levanto y, uy, ¿por qué hizo sol hoy? Dios mío, hizo sol, prefiero que llueva. Y me levanto y este café está horrible, le falta azúcar. Y no sé qué, llego al trabajo y detesto a mi jefe. O estoy prospectando y este prospecto sí es cansón. Y todas esas cosas hacen que estemos en un nivel de ansiedad y en un nivel de tensión tan fuerte que nuestro resultado va a ser igual a esas quejas y a eso feo que nosotros estamos transmitiendo desde la mañana al universo. Mientras si nosotros nos levantamos y lo que nosotros hacemos es, vamos a suponer, estamos en medio del tráfico y en vez de tocar ese claxon 57,000 veces, yo digo, bueno, estoy en tráfico, no puedo hacer nada, se sale de mis manos, voy a aprovechar de escuchar un audiolibro. Estoy creando un equilibrio entre el nivel de ansiedad que puede causarme estar atrapado en el tráfico y llegar tarde y en mi zona de confort, que podría ser estar en mi casa escuchando un audiolibro. Estoy combinando ambas cosas y estoy creando un equilibrio, ¿ok? Lo que me va a permitir a mí de repente llegar a mi trabajo y en vez de estar amargado por estar en el tráfico, voy a tener una muy buena actitud por lo que he leído, por lo que he escuchado en ese audiolibro. Entonces, crear ese equilibrio diariamente es algo que nosotros debemos desarrollar como una fortaleza para poder tener éxito en absolutamente todo lo que hagamos, ¿ok? Esto es muy importante, sobre todo en este caso que estamos hablando del network marketing, y ya me van a dar un momentito para tomar agua. Uy, ok. Cuando nosotros nos planteamos esas metas y esos objetivos que nosotros tanto queremos lograr, debemos tener la conciencia de que nuestras metas y nuestros objetivos, ¿ok? Pueden ser más rápido, uy, se apagó la pantalla, pueden llegar muchísimo más rápido, ¿no? Ok, dejé de compartir, perdón. Ok, pueden llegar muchísimo más rápido si trabajamos en equipo. En el caso de conseguir el director 3, ustedes no saben o no se imaginan, ¿ok? Lo fácil que puede llegar a ser si nosotros trabajamos en equipo para poder llegar a conseguir ese objetivo. Y así nosotros vamos a poder hacer que esto que dice aquí, que me encanta, que es procurar hacer que nuestros objetivos y nuestras metas tengan el poder de beneficiar a todo tu equipo. Esta es la cosa más bonita y es una de las cosas por las que yo amo tanto hacer esto. Porque no hay nada más increíble y no hay nada más bonito que el poder ver el crecimiento de una persona desde cero, de poder ver cómo las personas cumplen y alcanzan cosas gracias a la influencia que tú puedes tener en su vida. Eso es un regalo que nos da el universo y yo siempre digo que nosotros debemos esforzarnos y debemos trabajar en ser la respuesta a ese milagro que la persona le pide al universo, en poder
aportarle cosas positivas a una persona, en poder ser esa motivación. Yo les comentaba a los chicos que hay una historia que a mí me encanta muchísimo, y es de uno de los neurocirujanos a nivel mundial que es más reconocido, y él cuando es americano, y cuando estaba pequeño, él es una persona de color. Ustedes saben que en Estados Unidos y en muchas partes las personas de color son discriminadas, y él era lo que podríamos decir una persona cuyo futuro estaba predestinado a terminar en bandas, en pandillas y en todas esas cosas. Y resulta de que su mamá, su papá, su mamá era divorciada, era una mamá soltera, y se dedicaba a limpiar casas. El niño era totalmente, vamos a decirlo así, tenía un rendimiento pésimo en el colegio, y pues nadie como que daba ni un centavo por él. Un día la mamá se dio cuenta de que su hijo estaba gastando su tiempo viendo televisión y viendo programas nada productivos en la televisión, y dijo que iban a cambiar el ver televisión por leer libros. Y resulta de que empiezan a ir a la biblioteca porque no tenían dinero para comprar libros, y empiezan a ir a la biblioteca, y resulta de que el niño empieza a leer y empieza a cogerle amor a la lectura. Un día están en el colegio y están en la escuela, y él tenía un profesor que era un profesor de ciencias, y este profesor tenía la particular creencia de creer que todas las personas tenían grandeza dentro de sí, y hace una pregunta acerca de era una piedra, ¿ok? Una piedra, y él pregunta sobre esta piedra, que no recuerdo en este momento el nombre, y él hace la pregunta a todos de quién conoce esta piedra o quién sabe cómo se llama. El niño, miedoso porque siempre había sido el peor de la clase, pues no quería levantar la mano, pero el profesor volvió a preguntar hasta que se atrevió. El niño levanta la mano y responde, no solamente responde qué es, sino le cuenta un montón de cosas sobre la piedra que él había aprendido a través de esa lectura, y el profesor se dio cuenta de que el niño lo único que necesitaba era alguien que lo guiara, y alguien que le diera la motivación y que le recordara que había grandeza dentro de él. Esta persona empieza a crecer, empieza a estudiar, empieza a cogerle más amor, se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su escuela, y hoy en día es el neurocirujano que realizó la primera separación de gemelos unidos por su cabeza, ¿ok? Fue la primera persona que realizó esa cirugía, y la única que fue, bueno, la primera que fue exitosa a nivel mundial, porque supo combinar técnicas de cirugía cardiovascular con la cirugía del cerebro. Entonces, ahí nosotros podemos ver lo que nosotros tenemos en este preciso momento en las manos al liderar un equipo, ¿ok? Tenemos la capacidad de ser ese profesor para ese niño, con muchas de las personas que están aquí en este momento, con muchas de las personas que son parte de nuestro equipo. Entonces, si nosotros sabemos manejar ese trabajo en equipo, y sabemos ser esa guía, y sabemos ser esas personas que están lo suficientemente conscientes de que el mundo, primero porque nosotros crecemos creyendo que el mundo es una competencia, ¿sí? Entonces hay un pastel encima de la mesa, y lo que yo estoy pensando es comerme el pedazo más grande, y no me importa si alguien más no come. Entonces, si nosotros sabemos entender que puede existir un equilibrio, que podemos trabajar en equipo, y que todos podemos sobresalir, y que todos podemos ganar, y que todos podemos obtener resultados impresionantes y ser exitosos, si nosotros tenemos esa conciencia, podemos trabajar en equipo de una manera impresionante, vamos a crecer nosotros y van a crecer las personas que están en nuestro equipo. Y esa es la cosa más bonita que nosotros podemos tener en nuestras manos en este momento. Y quiero darles un ejemplo muy, muy bueno, y es que no sé si ustedes conozcan los que son los pingüinos emperadores, que están en la Antártida. Ellos tienen la capacidad, ustedes saben que en la Antártida hay temperaturas bajísimas de menos 84 grados, una cosa impresionante que uno no podría sobrevivir. Y estos pingüinos sobreviven a esa temperatura utilizando el mejor ejemplo que nosotros podemos tomar de trabajo en equipo para poder sobrevivir. Cuando las temperaturas están más altas, ellos hacen un círculo gigante, se unen como es como una pelota de pingüinos, y poco
poco a poco esa pelota va moviéndose, va moviéndose. Y se ponen a ver y resulta de que los pingüinos de dentro se van rotando hacia los de afuera, porque obviamente los que están dentro están calientitos, ¿ok? Están calientitos y se van rotando para que unos lleguen al centro y vuelvan a salir, lleguen al centro y vuelvan a salir y poder mantenerse calientes por ciertos momentos y de esa manera no morir todos congelados. Creo que este ejemplo es espectacular para nosotros entender el poder que puede llegar a tener el trabajo en equipo. Allí nadie está pensando que si el del centro se quedó más tiempo o el de afuera. Cualquiera puede decir, mira, yo me voy a quedar aquí porque aquí estoy calientico y a mí no me importa si el de afuera entra o si se muere congelado. ¿Ok? Sino todos están al pendiente de que todos sobrevivan porque todos son importantes. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Eso es lo que nosotros como seres humanos debemos aprender para poder aprender a trabajar en equipo y para poder tener éxito y tener equipos exitosos y sobre todo que los equipos se mantengan. Porque nacen muchísimos equipos y de la nada se desintegran, de la nada no tienen la capacidad de mantenerse por la competencia insana, por las envidias, tal vez porque sienten que hay falta de apoyo, por ciertas cosas. Entonces, el saber mantenerse unidos y el saber trabajar en comunión como un engranaje completo para poder crear algo, es algo demasiado importante y es algo que en el caso de trazarse el objetivo dentro del network marketing, dentro de iBot, yo les aseguro que eso va a ser un súper éxito. Y nada, chicos, para finalizar con el PDF, bueno, aquí tengo una frase que dice que lo primero y fundamental para cumplir cualquier objetivo es tener fe en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Lo segundo es crear o inventar un proyecto apasionante. Y lo tercero es comprometernos firmemente en hacer ese proyecto una realidad. En nuestras manos está el poder hacer que esos objetivos y esas metas puedan ser alcanzables. Ya voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos por acá. A ver, bueno, en sus manos están que esos objetivos y metas sean alcanzables. En sus manos está también adaptarse al entorno en el que están. Si tienen algún problema, no lo rechacen, acéptenlo, adáptense a ese problema. Hay algo, les voy a contar algo para despedirme, ¿ok? Y es que hubo un estudio no recuerdo en este momento quién fue quien hizo el estudio, pero resulta de que se pusieron a inventar a los guepardos, ¿ok? Ustedes saben que los chitas, como son más conocidos, son los felinos más rápidos del mundo, ¿ok? Pueden alcanzar velocidades impresionantes en distancias cortas. Entonces, ellos normalmente cazan de manera independiente, nunca cazan en equipo. Y resulta que se ponen a analizar o a visualizar un grupo de una madre con 3 hijos, ¿ok? 3 felinos. Y resulta que por alguna razón, bueno, ellos se alimentan de ¿cómo se llama? De se me olvidó el animal en este preciso momento. Es como un ciervo, ¿ok? Se alimenta solamente se alimenta en su mayoría de ese ciervo, porque el ciervo tiene las características propias. Los chitas no son tan grandes ni tienen un peso comparado como el de otros felinos, como el león, que le permite cazar presas muy pequeñas, y justamente ellos cazan o se alimentan de estos ciervos pequeños, y resulta que en ese espacio de terreno en el que ellos estaban en ese momento, por alguna razón que no se sabe cuál, empezaron a desaparecer y a escasear esos ciervos. Entonces se vieron los 3 hermanos junto con su madre, solos, sin comida, porque no sabían qué hacer. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes en ese caso? Alguien que me diga en el chat. ¿Qué harían ustedes en ese caso si se encuentran en la posición de estos felinos y no tienen que comer? Muchas personas van a decir, bueno, yo me voy a otro sitio donde sí hayan ciervos. Resulta que estos felinos en particular no pueden migrar. ¿Por qué razón? Porque no tienen suficiente grasa en sus cuerpos. ¿Por qué no tienen suficiente grasa en sus cuerpos? Porque para poder ser tan rápidos como lo son, no necesitan grasa. Entonces, en una migración,
se mueren porque no tienen grasa que quemar. Por aquí dice uno exactamente. Y esta fue la evolución que ellos hicieron. Como les digo, por naturaleza ellos no cazan en equipo, cazan de manera individual. Y resulta de que es muy particular que ellos se hubiesen unido para cazar, ¿ok?, una presa más grande. Empezaron primero con una cebra, no pudieron con la cebra, pero luego lo hicieron con un avestruz. De los tres, uno era el más rápido, otro era el más fuerte, ¿ok? Otro era el más fuerte, y el otro pues era como el intermedio de ellos, pero se unieron y juntos pudieron cazar a este animal y pudieron empezar a alimentarse, evolucionaron y se adaptaron a la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo para poder adaptarnos a la realidad que estamos viviendo en el momento, para poder ser unas personas que no se quedan en lamentos, para ser unas personas que sí, puedes llorar, puedes lamentarte un día, 2 días, puedes replantearte tus objetivos y tus metas, pues lo que tú desees o necesites, pero adáptate a la situación en la que estás. Sal y consigue una oportunidad, cambie las cosas. Todo depende de la conciencia que tú tengas de esos objetivos y esas metas. Si tú realmente dices, wow, y yo decía en el video, Thomas Edison, para poder crear el foco de tungsteno que conocemos, tuvo que intentarlo más de 1000 veces. 1000 veces. ¿Por qué no se rindió en el camino? ¿Por qué no se rindió? Aparte que todo el mundo decía que él estaba loco. ¿Por qué no se rindió? Porque tenía un objetivo claro y era crear ese foco, era crear una diferencia. Y él, cuando el foco más 1000 y pico encendió, él pudo entender que todo ese proceso, todos esos focos rotos, fracasados, todas esas cosas, todas esas personas que le dijeron que estaba loco, ¿ok?, había valido la pena, porque tenía un objetivo, tenía una meta clara, y allí es donde nosotros podemos encontrar tanto las motivaciones como las formas de poder adaptarnos a eso que nosotros tanto queremos. Y bueno, chicos, eso era todo lo que yo tenía para brindarles el día exactamente. El día de hoy espero que les sirva muchísimo, espero que lo pongan en práctica, espero que nos veamos más seguido y de verdad que les deseo un excelente día y deseo que todas las personas que están en esta sala tengan la conciencia y la capacidad de cumplir no solamente sus objetivos y sus sueños, sino poder tener una vida lo más tranquila, plena y feliz que ustedes puedan, porque yo creo que si nos planteamos metas y objetivos, pero no perseguimos también o no aprendemos a ser felices con lo que tenemos desde ahora, no vamos a poder llegar a ningún sitio. Así que nada, chicos, que tengan un excelente domingo y nos vemos en la próxima. Bueno, y muchísimas gracias, que antes de cerrar no se me olvide agradecer tanto al grupo de Global Team como al equipo del que también son parte, que son las personas que me pusieron aquí, realmente son las personas a las que le debo gran parte de mi crecimiento, son las personas que están allí siempre apoyándome, tanto a mi patrocinadora directa, que es Hani, a quien le debo esa fe que yo no tenía en mí, ella la puso y eso hizo que yo pudiera descubrir que tenía algo que aportarle a otras personas, el apoyo de Mauricio, el apoyo de Gerald, el apoyo de Sergio, el apoyo de Marbeli Bustamante, que es una de las personas a quien yo también le debo muchísimo de mi crecimiento, y no solamente es una líder, sino que al igual que los demás chicos, es una amiga muy importante en mi vida y se convirtieron en familia, y gracias a que se convirtieron en familia hemos podido lograr cosas impresionantes, y creo que somos el resultado en conjunto con Keiso Nakanishi de que el network marketing puede hacer cosas muy, muy, muy grandes, y de que una lista fría de redes sociales puede hacer cosas increíbles por muchísimas personas. Así que nada, chicos, ahora sí me despido. Hola, Ingrid. Bueno, Hola, Miriam. vamos a detener la presentación y